Bien, he titulado esta reflexión de esta mañana El partido del reino. ¡Oh! Mirá, yo veo que veo fútbol cada 4 años. Me mandé con el partido del reino, porque ¿quiénes más ven los partidos del mundial? Nada más, soy la única de esta. Mira, somos varios. Bueno, pero como era un día muy especial realmente, y también había algo ahí que me venía el Señor hablando a mi corazón, y quiero compartírtelo, y tiene que ver con esto que estamos viviendo. ¿Sí? Hoy en nuestro país, en Argentina, estoy segura que el 99% de los argentinos, más de 40 millones de personas, vamos a estar conectados en lo mismo viendo un partido, ¿no? La final de Argentina-España, ¿no? Y lo que pensaba en estos días es que creo que lo que logró esta selección, lo que logró este mundial y el anterior, es que es lo único que nos mantiene unidos. Es lo único donde no va a haber desacuerdo. Todos alentamos lo mismo, no hay brecha, no hay enemistad con nadie. Acá estamos todos de acuerdo que todos queremos ver ganar a nuestra selección, ¿no? Sí, así me ya. Claro, estamos en ese estamos de acuerdo, ¿no? Y saben que justamente en estos días pensaba esto, que la palabra de Dios también nos enseña en este espíritu en el que estamos viviendo hoy de unidad. Dios nos habla ya desde hace muchos años sobre vivir en unidad y también de cómo manejarnos como equipo. Porque vieron que muchas veces hablamos de que vivir la vida de un hijo de Dios es como jugar un partido, ¿no? Y es más, la palabra habla de que estamos en tiempos finales, que estos son los últimos tiempos. Estamos viviendo una final y estamos jugando un partido. Y la Biblia nos habla no solo de unidad, sino de cómo vivir nosotros ese partido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué actitud debemos tomar? Y uno de los equipos por excelencia que nos enseñó un montón de cosas porque tuvo errores, faltas, tarjetas rojas, tarjetas amarillas, victorias, fue nada más ni nada menos que el pueblo de Israel. Un equipo que tuvo muchas situaciones y momentos y no está en vano su historia en la palabra, y algo nos quiere enseñar de cómo debemos vivir ese partido. Y para darte solo un breve contexto, es que ustedes saben, y para los que no saben, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Ellos eran esclavos de Egipto, ¿no? Y Dios los liberó de esa esclavitud, los llevó hacia una tierra prometida, pero en 40 años estuvieron vagando por el desierto. Y en ese tiempo, desde el momento de su salida del Éxodo hasta el momento que llegan a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, pasaron muchas cosas, y hay 3 cosas solamente que quiero que meditemos hoy sobre lo que la palabra nos enseña de cómo debemos vivir esta final en la que estábamos viviendo. Amén, vamos con eso. Pueden tomar notas si quieren también ahí. Lo primero que el Señor me hablaba es que, y que vamos a leer ahora en las Escrituras, es que primero, lo que el pueblo de Israel aprendió cuando salió de Egipto, cuando comenzó a vivir en la promesa, hacia donde Dios los estaba llevando, esa copa, ¿no? La copa era llegar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que aprendió el pueblo? Primero, y que Dios nos enseña, es que no nos tenemos que equivocar de enemigo. Y quiero llevarte a 2 duplas, ¿no? Como de Paul Palacios, ¿así? ¿O no? ¿Palacio no? Ponele, no. Les dije que cada 4 años lo veo. Bueno, vamos a dar una dupla que la palabra de Dios nos enseña, que es Aarón y Hur. Éxodo 17, versículo 8 al 13. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Acá ya tenemos al pueblo que se exilió, se fue de esa esclavitud de la que vivía en Egipto, y los encontramos en un punto en el mapa que es Refidim. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba allí, los guerreros de Amalek lo atacaron. ¿Quién era el enemigo? Amalek, muy bien. Versículo 9, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana.
Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Acá Israel sabía que tenía un enemigo, que era Amalek, ¿no? Y lo que me gusta de esta dupla, de Aarón y de Hur, es que Josué estaba en el campo de batalla, dice la palabra. Josué había sido designado por Moisés para ir abajo y poder derrotar, para poder pelear. Moisés se había encargado de la parte de la búsqueda, de darle a Dios esa batalla, de orar. Y Aarón y Hur lo acompañaban. Cada uno tenía una tarea asignada para hacer. Y lo que me gusta de esta historia es que vemos a ellos dos que nunca estuvieron diciendo, ¿por qué Moisés está acá arriba y no va con Josué? Ese re pancho, ¿no? Moisés que está acá orando, y el otro se está ahí poniendo el cuerpo. No hubo una crítica, sino que había un común acuerdo en el que entendían que el enemigo eran los amalecitas. Y saben, hermanos, que muchas veces en este partido en el que vivimos cada uno de nosotros, nos olvidamos de quién es el enemigo realmente. Y nos olvidamos de cuál es nuestra tarea, y muchas veces nos toca sostener a las personas que nos acompañan al lado. Aquellos que servimos, aquellos hermanos que compartimos la misma fe. Nos olvidamos del enemigo y nuestro enemigo se convierte en nuestro hermano. Y eso es peligroso porque la palabra dice que la victoria Dios se la dio al pueblo de Israel cuando Moisés continuaba con las manos alzadas, dándole al Señor el lugar en esa batalla. Pero cuando Moisés bajaba sus brazos por el cansancio, avanzaba el enemigo. Entonces la clave para ganar un buen partido es que entendamos quién es el enemigo. Y mi enemigo no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no es mi hermano. El enemigo es Satanás, que es aquel que dice la palabra que vino a hurtar, a destruir, a matar, y que quiere que cada uno de nosotros nos apartemos de este camino, de la salvación que el Señor nos ha dado. Por eso, lo que la palabra nos enseña acá es que necesitamos entender y no nos tenemos que equivocar de quién realmente es el enemigo. Lo segundo, otra dupla, Josué y Caleb. Números 14, versículos 7 al 10, y esto es espectacular. Acá el enemigo es otro, vamos a verlo en el versículo 7, pero les voy a adelantar. En este momento ya habían avanzado en el desierto el pueblo de Israel y estaban llegando a esa tierra prometida. Y enviaron espías para ver si la tierra cómo era, qué tenía, si había wifi o no. No, mentira. A ver qué había en ese lugar. Y bueno, y entre los espías estaban estos dos, Josué y Caleb. Y miren lo que Josué y Caleb le decía al pueblo una vez que regresaron de la tierra, ¿no? Y se encontraron con el pueblo. Versículo 7. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. En la Reina Valera dice, nosotros los comeremos como pan, como la del Dibu. O sea, para mí el Dibu la sacó de acá. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¡Fua! Esa gente estaba en el pueblo de Israel. Esos dos. Versículo 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Y esto es impresionante porque el pueblo empezó a atacar. Pero el enemigo equivocado, no era su enemigo Josué y Caleb, sus enemigos eran los cananeos, esa gente que era enemiga de Dios. Sin embargo, la gente
en vez de apoyar a Josué y a Caleb, pensaban en apedrearlos. No nos equivoquemos de enemigo, familia. No nos equivoquemos, porque nuestro enemigo no es nuestro hermano, no es de la persona que tiene nuestra misma camiseta, que tiene puesta nuestra misma fe. Y a veces como pueblo en esta gran final empezamos a atacar a aquellos que son de los nuestros. Pero los verdaderos gigantes, el verdadero enemigo no está acá, está afuera. Y se quiere llevar a nuestra generación, se quiere llevar nuestra familia, se quiere llevar a nuestros vecinos. Y si nos equivocamos y perdemos de vista quién es a quien tenemos que estar en contra, probablemente el enemigo avance. No le demos lugar. Y saben que en estos tiempos recordaba mucho a Messi, porque lo han criticado un montón, uno de nuestro jugador referente como país. Y para que él llegara al punto en el que estamos hoy, yo recuerdo hace 10 años atrás la crítica a un jugador de nuestra selección. Todos lo hemos criticado, en vez de apoyarlo, en vez de alentarlo, en de darle para adelante. Ahora sí, porque ya tenemos el diario del lunes, ¿no? Sin embargo, en ese momento solo se escuchaba crítica. Y esto me hacía reflexionar leyendo estas historias, que a veces somos más críticos con el pueblo de Dios que alentar. Que hermano, no te quedes ahí arriba, vamos, porque la batalla es contra el Satanás. No te quedes ahí, dale para adelante. Si te equivocaste no importa, el Señor es bueno y nos redimió y nos da nuevas oportunidades. Ese tiene que ser nuestro vocabulario, no de los que apedrean. Entonces la pregunta esta mañana es, ¿somos como aquellos que apedreamos a los de nuestra misma fe? ¿O somos como Aarón y Hur, a mantener los brazos extendidos de quienes sirven, de quienes tienen nuestra misma fe, y sabemos que cuando estamos unidos Dios nos dará la victoria y aplastaremos al enemigo? Lo segundo que aprendía de este partido es que lo que vale la pena requiere sacrificio. Y les hablaba de Messi recién, ¿no? Todos admiramos sus logros, todos admiramos sus títulos, admiramos cómo nos hemos hecho conocidos internacionalmente solo por todo su trabajo, pero eso no fue de un día para el otro. Eso implicó finales perdidas, lágrimas, fracasos, críticas, disciplina, perseverancia, porque realmente sabemos que las cosas que valen la pena siempre van a requerir de sacrificio. Y vamos a volver a la historia del pueblo de Israel, de este equipo. Y vamos a Éxodo 25:2, un momento en el cual estaban en el desierto y Dios les envía a construir a Moisés del tabernáculo, ¿sí? Que era ese lugar que los iba a acompañar con Dios, con su presencia, y donde Dios iba a habitar. Y esta vez Dios no les iba a mandar los materiales de la construcción del cielo como pasó con el maná. Esta vez Dios estaba pidiendo otra cosa. Mira lo que dice Éxodo 25:2. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Y ahí hay una lista, vamos a leer las primeras. Dice oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino. Y sigue adelante, ¿no? Vamos ahora con el versículo 8. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y este detalle, donde vemos que Dios no les envía los materiales, sino que Dios se los está pidiendo a ellos, no es menor, porque ellos eran esclavos, ¿recuerdan? Era la primera vez que ellos tenían sus propias posesiones, era la primera vez que estaban viviendo en libertad. Y ellos ya tenían estos elementos, pero era la primera vez que habían conseguido algo. Imagínense lo duro y lo difícil que era, que ahora Dios se los estaba pidiendo que se los volviera a entregar. Y saben que acá quiero hacer una aclaración. Dios nos va a pedir sacrificios, cosas que nos cuesten. Y no quiero que nos confundamos con el sacrificio en la cruz, porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre, y con Él tenemos la salvación.
No había forma de que nosotros adquiriéramos la salvación por nuestros medios. Por más buenas personas, buenos ciudadanos que fuéramos, no había forma. Fue por gracia que vos sos salvo. Y gloria a Dios, y tenemos que vivir conscientes de eso. Sin embargo, esto no quiere decir que seguir a Cristo no implique un precio, un costo de seguirlo a Él. Y este ejemplo de este equipo, donde Dios le estaba diciendo en un momento de avance, en un momento donde salían de esa esclavitud, donde Dios le estaba pidiendo que entreguen algo que es difícil entregar. Y muchas veces Dios nos va a llamar en este camino, en este partido, en este avance, a que entreguemos cosas. Y muchas veces vamos a entregar comodidad. Muchas veces Dios nos puede llegar a pedir que entreguemos perdón. Dios nos puede pedir que entreguemos compromiso. Pero entendía que para avanzar es importante esa entrega. Y lo que me conmueve, que ahora lo vamos a leer en la palabra, es que Dios quería corazones. Dios no nos va a obligar a hacer algo que no querramos. Dios quiere que entreguemos eso, pero que con una transformación real en nuestro corazón, que entiende por qué entrega lo que entrega. Éxodo 36:21 dice, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres y como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos, collares, y sigue más abajo. Y esto recalca que realmente es importante que en nuestro corazón haya un corazón que entiende que cuando le entregamos al Señor algo es porque realmente hemos comprendido por qué se lo entregamos. Dios nos va a pedir muchas veces distintas cosas y a veces solamente le damos partes al Señor. Bueno, Señor, hasta acá te doy mi vida. Después de acá para acá, esto es mío. Pero si el Señor te lo está pidiendo es porque el Señor quiere ser Señor de tu corazón. El Señor quiere ser Rey de tu vida. Y para poder avanzar muchas veces vamos a tener que entregar algo que el Señor nos viene pidiendo. Y no hay nada mejor que poder hacerlo porque vale la pena. Porque Él lo vale todo. Éxodo 40, 34 y 35 dice, entonces la nube, después que ellos entregaron sus ofrendas con el corazón correcto, dice el capítulo 40, versículo 34, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y muchas veces nos olvidamos de que cuando nosotros le entregamos eso al Señor, una gloria mayor que la que podamos imaginar va a cubrir nuestra vida. Y a veces nos empecinamos en hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos que la manera de Dios siempre va a ser muchísimo mejor, porque Él es nuestro Padre y Él nos ama y Él quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, pero si queremos avanzar necesitamos entregar algo para el Señor, algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, algo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Miren lo que dice Lucas 9, versículo 23 y 24. Entonces dijo a la multitud por Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratás de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregás tu vida por mi causa, la salvarás. Qué loco, porque si creíamos que seguir a Cristo iba a ser cómodo, déjame decirte que no. Pero que vale la pena, lo vale, porque lo que el Señor hizo en nuestras vidas, primero es salvarnos. Y segundo, Dios quiere transformar tu vida, bendecir tu vida y hacer algo nuevo para que avances hacia lo que Dios te prometió y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo tercero y último punto. En este partido entonces vimos que, primero, no nos tenemos que equivocar de quién realmente es el enemigo. Lo segundo, que vale la pena, aquello lo que vale la pena va a requerir de un costo, de un sacrificio.
Y tercero, que el mundo nos está mirando jugar. Finalmente, a pesar de las críticas, a pesar de la falta de fe, a pesar de todo, el pueblo llegó a esa tierra prometida. 40 años más tarde de que salieron de la esclavitud. Y en Josué 2, versículo 9, vemos a una persona que no era del pueblo, pero que estuvo escuchando lo que Dios estaba haciendo en ese equipo, en ese pueblo de Israel. 40 años después aparece una persona que se llama Rahab, que dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Esperemos que España diga eso. Perdón. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar Rojo como salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a los pueblos enemigos de Dios. 11. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Todo el mundo había escuchado y había visto lo que el Dios de Israel había hecho en ese pueblo. Y la Biblia nos habla de que el mundo nos está mirando, a los hijos e hijas de Dios, a vos y a mí nos están mirando. Nos están observando cómo vivimos. Miren lo que dice Juan 13:35, donde Jesús nos habla sobre este punto. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y acá me gusta porque Jesús nunca nos dijo que nos iban a reconocer a nosotros por cuánto conocimiento teológico tenemos de las Escrituras o por cuántos años de cristiano tenemos. No. El mundo nos está observando y nos va a conocer como discípulos por el amor, por cómo nosotros vivimos. Y cuando hablamos de ese amor, tiene que ver por cómo nosotros tratamos a los demás, cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos, cómo nosotros resolvemos nuestros problemas. Si vivimos con la crítica, eso no es amor. Y eso no predica a Cristo. Difícilmente el mundo pueda ver a Cristo si nosotros no manifestamos ese amor de Jesús. Pero cuando hay amor realmente en nuestra manera de vivir y en todo lo que hacemos, el reino de Dios se vuelve visible. Así como Rahab pudo dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en ese pueblo, hoy el mundo está viendo cómo nosotros vivimos y si realmente manifestamos el amor que recibimos del Señor en todas lo que hacemos, nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, ahí podrán evidenciar que hay un Dios que vive y que vuelve y que va a hacer algo nuevo en la vida de esas personas también. Amén. Entonces, en este partido, el más importante, y termino, tenemos que recordar que el rival es uno solo, donde para avanzar necesitamos ser conscientes de seguir a Cristo y que ello va a requerir un costo, una entrega que vale la pena jugarse. Y donde lo último, un público que va a vernos jugar en amor y en unidad. Y si ve eso, van a poder dar testimonio de que Cristo vive y que Dios quiere también lo mismo para ellos. Amén.